La temporada 2025 de Fórmula 1 ha convertido el sueño de resurgimiento de McLaren en una pesadilla de sospechas y desconfianza. Mientras Oscar Piastri mantiene el liderazgo del campeonato con una calma quirúrgica, detrás del telón, las bases del equipo parecen resquebrajarse. Una impactante declaración judicial del campeón de IndyCar Alex Palou ha destapado lo que podría ser el mayor escándalo interno en años. Según su testimonio, Zak Brown, el arquitecto del fichaje de Piastri, nunca quiso tenerlo en McLaren. Palou asegura que Brown fue obligado a firmarlo y que desde entonces habría guardado un silencioso resentimiento. Estas revelaciones llegan en el peor momento posible para el equipo de Woking. Con rumores crecientes de favoritismo hacia Lando Norris y susurros de sabotaje contra Piastri, la unidad de McLaren atraviesa su mayor crisis desde el regreso a la élite. Si lo declarado por Palou resulta cierto, el ascenso de su joven estrella podría esconder un trasfondo mucho más oscuro de lo que los aficionados imaginaban. Detrás de las sonrisas y los discursos de equipo, podría haber años de decisiones manipuladas y una batalla de poder entre el marketing y la pureza deportiva que amenaza con dividir al equipo por completo. Todo comenzó cuando Alex Palou, 4 veces campeón de IndyCar, presentó su testimonio ante la alta corte del Reino Unido contra McLaren, revelando conversaciones privadas con Zak Brown que implicaban directamente a Oscar Piastri. Según Palou, McLaren le prometió que su llegada al equipo de IndyCar sería un paso previo a la Fórmula 1. Pero todo cambió en agosto de 2022, cuando McLaren sorprendió al mundo al fichar a Piastri, en medio del caótico conflicto con Alpine. Desde entonces, las promesas hechas a Palou se esfumaron, y la confianza entre ambas partes quedó rota. Palou asegura que, tras aquel fichaje, se reunió con Zak Brown, y que este le confesó algo inesperado. El fichaje de Piastri no había sido su decisión. Según su relato, fue Andrea Seidel, entonces director del equipo, quien impuso la incorporación del australiano. Brown incluso le habría dicho que mediría el rendimiento de Piastri comparándolo con el suyo propio, insinuando que el camino hacia la Fórmula 1 aún estaba abierto para él. Pero Palou afirma que ya sabía que esa puerta se había cerrado para siempre, y con ello se habría sembrado la semilla de una desconfianza que ahora estalla públicamente. Lo más revelador no es solo la acusación, sino lo que sugiere sobre el poder interno en McLaren. Si lo que dice Palou es cierto, Zak Brown habría estado, en silencio, en contra del piloto que hoy lidera el campeonato mundial. Eso dibuja una fractura inquietante dentro de la dirección del equipo, una parte guiada por la visión comercial y la exposición mediática, y otra comprometida con la estrategia puramente deportiva. Una lucha de intereses que, según los analistas, podría estar definiendo cada decisión dentro del garaje Papaya desde hace más de 2 años. El presente de McLaren se encuentra envuelto en tensión. Lo que antes era un equipo símbolo de equilibrio, ahora muestra fisuras evidentes. En Singapur, las cámaras captaron a Norris forzando a Piastri fuera de la trazada en la primera curva, mientras el muro permanecía en silencio. Más tarde, cuando los ingenieros le preguntaron a Lando si permitiría que Oscar entrara antes a boxes, su respuesta fue seca y directa: no. Peter Windsor, veterano analista, lo describió como algo nunca visto en medio siglo de Fórmula 1. Un piloto dictando la estrategia de su compañero, mientras los ingenieros obedecían sin decir palabra. Fue la escena perfecta del desequilibrio que reina en Woking. A la luz de las declaraciones de Palou, esos momentos cobran un nuevo sentido. ¿Podría el supuesto sesgo de Zak Brown hacia Norris estar afectando las decisiones estratégicas? Muchos dentro del paddock lo sospechan. McLaren, que siempre se ha enorgullecido de tratar a sus pilotos por igual, parece dividido en 2 frentes. Uno puramente deportivo, que ve en Piastri al piloto más constante de la temporada, y otro dominado por intereses de imagen, que favorece la popularidad mediática de Lando. Esta lucha interna, invisible a simple vista, podría ser el verdadero enemigo que amenaza la estabilidad del equipo. En términos deportivos, la contradicción es evidente. Piastri lidera el campeonato mundial por 22 puntos, demostrando una madurez y precisión que pocos esperaban de un piloto tan joven. Sin embargo, no goza del respaldo que suelen recibir los líderes del campeonato.
Mercedes construyó su imperio respaldando a Hamilton. Red Bull hizo lo mismo con Verstappen. Pero en McLaren, la comunicación es confusa, fragmentada, como si el éxito de Piastri incomodara más de lo que inspira. Las decisiones estratégicas parecen venir de dos mundos distintos, uno técnico y otro político, que rara vez coinciden. El modelo de gestión de Zak Brown ha sido clave en este conflicto. Bajo su liderazgo, McLaren se ha convertido en una marca global, más corporativa que nunca. Brown ha priorizado la expansión comercial, las alianzas con patrocinadores y la visibilidad en redes. En esa visión, Norris encaja a la perfección. Carismático, británico y con una audiencia millonaria. Piastri, en cambio, representa el polo opuesto, reservado, metódico y centrado únicamente en el rendimiento. Si el testimonio de Palou es cierto, Brown nunca confió plenamente en él. Lo fichó por obligación, no por convicción. El juicio entre McLaren y Palou ha sacado a la luz una red aún más compleja de conflictos internos. El equipo reclama $30 millones en daños por incumplimiento de contrato, asegurando que la negativa de Palou a unirse al programa de IndyCar le costó millones en patrocinios. Palou, por su parte, sostiene que fue engañado, que Brown le hizo promesas contradictorias sobre un futuro en Fórmula 1 y que perdió toda confianza en su palabra. Esta historia no solo expone a McLaren como un equipo dividido, sino como una organización atrapada en su propio laberinto de ambición, contratos y egos enfrentados. El golpe más inesperado del juicio llegó con un giro que pocos vieron venir. Palou declaró que había mantenido contacto directo con Helmut Marko, asesor de Red Bull, a mediados de 2023 para explorar un posible fichaje por AlphaTauri, ahora Racing Bulls. Pero el interés desapareció cuando Red Bull descubrió las cifras astronómicas que McLaren exigía para liberar su contrato. Ese detalle reveló hasta qué punto Woking había tejido una red de compromisos cruzados y promesas incumplidas. Un entramado donde el negocio, los egos y la política corporativa pesan más que la transparencia o el talento puro. En medio de todo este caos, Oscar Piastri permanece sereno en apariencia, pero las señales de distanciamiento son cada vez más visibles. Su lenguaje corporal en los briefings, sus declaraciones medidas y la frialdad con la prensa revelan un piloto que ha dejado de creer en su entorno. Fuentes cercanas aseguran que ya existen contactos preliminares con Ferrari para 2027. Si McLaren continúa priorizando a Norris o dejando entrever favoritismos, el australiano podría buscar un refugio más estable. No sería la primera vez que un talento joven se aleja antes de ser consumido por la política interna de un equipo en guerra consigo mismo. El futuro de McLaren pende de un hilo. Si Zak Brown pierde credibilidad tras el juicio, las consecuencias serán devastadoras. Los patrocinadores dudarán, los inversores retrocederán y el relato del gran renacimiento papaya se derrumbará. Con la revolución técnica de 2026 a la vuelta de la esquina, un error de liderazgo podría costarles toda una generación de éxito. Y si Piastri finalmente decide marcharse, McLaren no solo perderá a su mejor arma en pista, sino también la esencia de lo que prometía ser su nueva era dorada. Quizás, en el silencio de Oscar, ya esté escrita la próxima traición.